estadounidenses, pero antes vamos con más análisis, más invitados. En este caso, Juan Enrique Cariñanos, director de Admiral Markets en España. ¿Cómo estás, Juan Enrique? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Bueno, lo primero que te pregunto es tema, he estado mirando, de hecho esta tarde comentábamos todos los directivos de la banca hablando sobre el tema de recesión o no recesión. Y claro, mi pregunta es, aquí siempre tú nos has defendido que posiblemente veamos la recesión, que esa subida de tipos pues, va a desencadenar en eso. Quiero ver, esa opinión sigue estando ahí. Dicen los directivos de los bancos centrales, los directivos de los bancos, comerciales, JP Morgan, que posiblemente veamos la recesión, que no elimina ese pronóstico, pero que a lo mejor será un poco más tarde de lo que preveía. BlackRock ha dicho que no cree que en 2023, pero que a lo mejor en 2024, y Citi dice que sí, que en 2023 recesión, pero ligera, que yo no sé cuándo una recesión es ligera, eso te voy a preguntar también. Sí, bueno, un poco lo del soft landing, ¿no? Yo creo que en este caso Citi yo creo que va más en el camino en este sentido, ¿no? Que es verdad que vamos a tener una crisis o lo que se puede considerar una crisis, pero apuesta, no estima más en la posibilidad de que haya un soft landing, de que haya un poco más de relajación y que el impacto sea relativamente suave. Ya sabéis lo que opino, lo he dicho semana tras semana, sigo viéndolo, sigo haciendo referencia a los números y vuelvo a incidir otra vez en las referencias macroeconómicas. Hemos tenido una semana dato de IPC malo en Estados Unidos, hemos tenido dato de PIB malo en Reino Unido, hemos tenido dato de IPC en Alemania igual que lo estimado y que el dato anterior. Peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, dato peor de lo estimado. Ventas minoristas subyacentes en Estados Unidos, dato peor que el dato anterior y peor que lo estimado. ¿Y los mercados de renta variable qué hacen? Subir. La verdad es que, seguimos viendo el grifo de crédito abierto, seguimos viendo, lógicamente, que el consumo crece y que aumenta, y mientras esto siga siendo así, la economía y sobre todo los mercados de renta variable seguirán en la tendencia actual y seguirán en la senda actual, por lo que es verdad que a corto plazo los mercados seguirán estando en esa tesitura y en esa línea, pero sigo creyendo, porque los números están ahí y nada me induce a pensar lo contrario, en que la crisis en la recesión, en el momento de caídas y en el cambio de tendencia en cuanto a los mercados debería llegar más pronto que tarde. Es verdad que obviamente llegará un momento en que hacer, porque en algún momento llegará, ¿no?, esta recesión, y es verdad que me sorprende muchísimo que está llegando más tarde de lo que me esperaba, lo cual es bueno a priori para el corto plazo y para los mercados y para los inversores alcistas, pero yo creo que al final esto es inflar un poco una burbuja que en el momento que explote veremos a ver qué situación está, en qué situación se encuentra el Banco Central Europeo y la Reserva Federal como para poder sostener esta situación, y así como dice Citi que la situación no sea tanto, es decir, que llegue el año 2023 pero de forma moderada, no creo que sea tan moderada si esto se va alargando en el tiempo. Pues veremos efectivamente si no es tan moderada, si se alarga en el tiempo. Juan Enrique, en cuanto a los bancos centrales, ahora que hemos visto los datos de inflación, hoy de hecho sorprendía una cosa, y es que las expectativas de la Universidad de Michigan vuelven a repuntar fuertemente en el dato que han dado hoy, hasta el 4,6%, si no me equivoco, a un año vista. Claro, dato de CPI y PPI confirmaban que posiblemente la FED podía pausar ya, pero ahora ese dato de expectativa de inflación deja dudas. ¿Crees que vamos a una pausa, que a lo mejor todavía queda una última subida? Bueno, yo creo que en la situación actual una última subida debería haber. Es verdad que puede que no sea ya y que relajen un poco la situación, pero yo creo que una subida debería quedar, al menos que sea acorde con los comentarios que hemos ido recibiendo tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal. Esto no quiere decir que yo esté a favor o que esté de acuerdo en que la subida sea un poco la solución que pueda haber de cara a los mercados, sobre todo de renta variable. Pero yo creo que, haciendo alusión un poco a los comentarios de un poco en la última comparecencia, con la última decisión de tipos, no descartaban para nada el continuar en esta tendencia, pese a que en la referencia anterior y en la reunión anterior hacía alusiones a que posiblemente podrían cambiar y podrían empezar a crear una pausa en base a política monetaria, pero en la última hacía referencia a que, bueno, que por el momento no descartan una nueva subida, que si la economía obviamente responderán ante esta situación, y que por el momento no hay indicios de riesgo.
Silicon Valley fuera, Credit Suisse una situación complicada, HSBC, Citi, etcétera, etcétera, compañías bancarias, entidades de gran nombre y de mucho músculo financiero que están lógicamente en entredicho y que están un poco en la palestra en el sentido del riesgo que puede asumir a corto plazo. Aún así, los mercados no reaccionan, pero yo creo que esto empujará a la Reserva Federal y también al Banco Central Europeo a tomar posiblemente una última decisión en cuanto a subir tipos a corto plazo. Pero es verdad que podríamos tener una pequeña pausa entre medias, ver cómo impacta y sobre todo cuál es la repercusión que tiene de cara a los mercados las últimas subidas, porque parece como que no le damos tiempo tampoco a los mercados a reaccionar a estos impulsos, por lo que bueno, tendremos que estar muy pendientes de esta situación y lógicamente ir viendo poco a poco. Pues iremos viendo poco a poco, parece ser que entonces quedaría una última subida. De hecho, Bostic de la Reserva Federal dijo ayer que sí, que una última subida de 25 puntos básicos estaba sobre la mesa. Por último, Juan Enrique, preguntarte sobre el comportamiento del mercado este primer trimestre. Vuelta a las grandes tecnológicas a rebotar, vuelta a las meme stocks, vuelta a los criptos. Pregunto, ¿está ya todo solucionado? Bueno, yo no creo que esté todo solucionado. Es verdad que en lo que va de año vemos compañías que han tenido una rentabilidad y que tienen a día de hoy una rentabilidad bastante considerable. Hablamos de Microsoft con subidas cercanas al 20%, Apple por encima del 25%, Google por encima del 20%, Meta por encima del 80%, Amazon por encima del 20%, Tesla casi en el 50%. O sea, viendo toda esta situación diríamos, es un año estupendo, ¿no? No hay indicios negativos, no hay nada negativo. Es verdad que el sector comunicaciones, el sector consumo cíclico, la parte tecnológica, hablando de Estados Unidos, por supuesto, financiero. Vamos viendo como JP Morgan con subidas superiores al 3%, vamos viendo la parte de Visa como con subidas superiores también al 10%. O sea, no es solo el sector tecnológico. Vamos viendo la parte industrial, como General Electric tiene subidas por encima del 45% en lo que va de año. Por lo que cualquiera diría, hombre, el escenario es bueno y la situación no es nada negativa, ¿no? Y si vemos todo el mapa, si nos hacemos referencia a todo el mapa, los únicos sectores que están un poco en negativo o que se encuentran en una situación complicada es el sector de la salud, estamos hablando de Estados Unidos, repito, los planes en cuanto a la parte médica y, por supuesto, el sector financiero a nivel bancos y a nivel compañías principales. Vamos viendo, lógicamente, cómo hay caídas generalizadas en el entorno de media a un 20%, y es verdad que el resto de sectores siguen tirando bien, siguen capeando bastante bien el temporal, lógicamente impulsados por esa amplitud, ese grifo abierto de crédito que sigue generando expectativas muy buenas y que, pese a que las referencias macroeconómicas no tienen un sesgo especialmente positivo, aún así seguimos viendo cómo esos sectores siguen tirando del carro y la presentación de resultados sigue estando ahí. Vemos como en el caso de JP Morgan recientemente presentaba resultados en el primer trimestre, récord en los ingresos para el primer trimestre del ejercicio, y seguimos tirando en una situación en la que, como decía al principio, rellenaremos un espacio que hay ahora mismo un poco en terreno de nadie, y sobre todo iremos llenando una burbuja a la que, bueno, veremos a ver si hay una medida adicional o un paquete de medidas, el cual yo sigo esperando por parte del Banco Central Europeo y también por parte de una Reserva Federal, medidas adicionales a una subida de tipos que yo creo que es bueno para el mercado en una situación puntual, pero no que sea la única medida a tomar en el corto plazo, o al menos no en el escenario actual. Pero lógicamente el tiempo irá marcando pautas, aunque yo creo que la situación se irá complicando con el paso del tiempo cada vez más. Pues nos quedamos con este análisis, Juan Enrique Cadiñanos, gracias como siempre por estar con nosotros un día más, por tu análisis sobre mercados, sobre qué van a hacer los bancos centrales o qué esperamos, y sobre el tema de la recesión. Gracias y que pases un buen fin de semana. Juan Enrique Cadiñanos, director de Admiral Markets en España. Gracias a vosotros, Javier, un placer como siempre.